Buenas noches, amada iglesia, el Señor Jesús les bendiga grandemente. El día de hoy tengo el privilegio de predicar la palabra de Dios y hoy, como siempre, te pido que dispongas tu corazón para que allá en casa el Señor Jesús pueda hablar a tu corazón. Estoy seguro que esta noche tú sentirás que el Espíritu Santo está golpeando las puertas de tu corazón y lo hará por medio de este mensaje. Te pido por favor que veas este video de introducción al tema y mientras tanto allá en tu casa prepara en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 3 al 14. Vean este video de introducción al tema. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel quien obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo en las manos de Dios. Señor Jesús, hoy quiero darte muchas gracias por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Hoy quiero abandonarme en tus manos, pedirte que tú dirijas cada una de mis palabras, de mis pensamientos. Señor, mira tantos corazones que se conectan en directo y otros tantos que están conectados buscando una respuesta a sus vidas, para sus problemas, para sus familias. Hoy te pido, Señor, que esta prédica sea medicina para el alma, que tú la lleves, Señor, y les muestres tu plan de redención, que tú muestres tu amor y tu gracia y que hoy todos podamos sentir tu presencia. Hoy quiero darte gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que me escuchan y te pido, Señor, que esta palabra quede grabada en sus corazones. Hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, para los que les gusta tomar apuntes, el título de esta prédica se llama Dios ya te llamó, pero ¿qué harás con tu eternidad? Y es que
cuando estudiamos esta porción de la palabra, nos encontramos con una de las verdades más reveladoras que tiene el Evangelio. Y es que Dios nos llamó antes de la fundación de esta tierra. Dios nos predestinó. Y si bien todos estamos seguros del amor de Dios, quiero hoy poder hablar sobre lo que sucede en el corazón del hombre, sobre todo cuando se trata de seguir la voluntad santa y perfecta de Dios. Y es que en estos momentos vemos cómo se ha perpetrado en el corazón del hombre el deseo continuo de gobernarse a sí mismo. No sé, si tú piensas un poco en las luchas que tú ves en el mundo, en los conflictos, desde los más simples hasta los conflictos más grandes, todos quieren demostrar un poder que repose en ellos, en los hombres. Por eso, hoy quiero que podamos hablar primero de una de las verdades más maravillosas, y es que tú y yo fuimos predestinados para ser ese objeto de salvación del Señor. Quiero que mires este pensamiento. Vivimos en una generación obsesionada con decidirlo todo: qué estudiar, dónde vivir, qué comprar, a quién seguir y cómo construir una identidad. Todo el tiempo estamos tentados a construir nuestra vida en base a los deseos y a lo que pensamos que son las necesidades de nuestra vida. Muchas personas creen que una necesidad básica es suplir los deseos de la carne y continuamente buscan la felicidad en esto, en ir al mundo y buscar en ese mundo la satisfacción de los deseos. Pero la pregunta es, ¿qué tanto esto construye una respuesta verdadera al corazón del hombre? Quiero que lo pienses, reflexiones en esto, porque muchas veces nuestras expectativas frente a Dios están cimentadas en esos deseos que son más terrenales que eternos y celestiales. Sin embargo, mientras el hombre cree tener el control absoluto sobre su destino, la Biblia revela una verdad más profunda. Dios sigue siendo soberano sobre la historia, sobre la salvación y sobre la eternidad. Por más que el hombre quiera esforzarse en acumular poder y riquezas, pensando que estos son los medios para poder satisfacer sus necesidades, satisfacer sus gustos. Cada vez que nosotros vemos en el mundo esos falsos espejismos, nos encontramos que por más que el hombre considere que es poderoso, no tiene capacidad sobre la historia que gira más allá de él, o sobre la salvación, por ejemplo. Quiero que pienses por un momento, si, no sé, ¿qué persona pienses que en estos momentos es el más poderoso? Tal vez tú puedes medirlos en temas económicos y de pronto dirás, son los 10 hombres más ricos del mundo. O tal vez tú verás que lo pueden hacer desde el aspecto político. Entonces seguramente a tu mente vendrá un presidente de alguna de las naciones más importantes del mundo. Pero ni siquiera estos hombres que pueden acumular gran riqueza o gran poder pueden definir lo que será su salvación y por ende su eternidad. Y es que mientras el hombre está obsesionado con construir su reino en este mundo terrenal, la iglesia parece tentada a entrar en ese pensamiento que es muy antropológico, muy propio del ser humano y quiere hacer lo mismo. Y hoy quiero, como una de las primeras
premisas que quiero llevar a tu vida es decirte, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que levantar nuestra mirada más allá de lo terrenal. Nuestros problemas claramente son una invitación continua a confiar a Dios, pero nuestros problemas nos tienen que llevar no a enfocarnos en lo que tenemos delante, en lo terrenal, sino por el contrario, a elevar nuestra mirada hacia lo eterno. La soberanía de Dios no es el fin de tu historia, es el fundamento desde el cual tu historia puede comenzar. Así que Pablo nos está diciendo algo maravilloso a través de la palabra, y es que Dios ya nos llamó, nos predestinó incluso antes de la fundación del mundo. Dios tenía un plan para nosotros como su iglesia. Y fue un plan tan importante que nosotros lo podemos ver reflejado en Cristo. Cristo nos muestra el amor y la misericordia de Dios para con el mundo caído. Desde que nosotros fuimos concebidos en la mente de Dios, ya había un plan de redención que colocaba el símbolo de Cristo para que nosotros por medio de Él alcanzáramos la salvación. Yo quiero hablarte de esto porque la salvación no viene de nuestras buenas obras. Nosotros podemos muchas veces pensar que todo depende de nosotros y que todo gira alrededor de nosotros. Y eso es un grave error. Hoy todos tenemos que tener nuestra mirada completamente cristocéntrica. Tenemos que ver a Cristo en todo lo que hacemos, en nuestras expectativas, en nuestros planes, en nuestros sueños y sobre todo en el propósito que queremos seguir. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer la soberanía de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra historia, sobre nuestra salvación y sobre nuestra eternidad. Y hoy quiero que podamos estudiar qué significa esto, para que tú puedas encontrar una respuesta. Sobre todo tú, hermano o hermana, que me ves por primera vez, que te encontraste por accidente con este mensaje. Y hoy te digo, los accidentes en Dios no existen. Hoy que estás lidiando con pensamientos de muerte, que no le encuentras sentido a tu vida, hoy quiero mostrarte la verdad más maravillosa que puedes escuchar. Y es que Dios te creó perfecto y te creó de esta forma para que alcanzaras el llamado y pudieras ver que eres tan importante, que no son tus errores los que te condenan, sino es la gracia de Dios la que te salva. Por eso, primero, la gracia que nadie merece, pero que todos necesitan. Y esto va para todos, hermano. Tal vez llevas años en el Evangelio y muchas veces sentimos que todo lo sabemos. Pero Dios, escúchame, quiere que tú te sigas enamorando, que sigas cayendo de rodillas, que puedas magnificar en tu corazón la presencia de Dios, su gracia, su obra redentora. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Escúchame, muchas veces pensamos que nosotros
amamos a Dios y que eso nace de nuestras propias fuerzas, cualidades o virtudes. No, hermano, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Cristo fue quien nos eligió. Porque mira lo que dice la palabra, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ahora yo quiero que tú pienses un poco en tu historia, en tu proceso. Todos tenemos una historia que contar y seguramente nuestras vidas pueden ser muy diferentes. Habrán personas que podrán contar cosas que otros no. Tal vez tu historia fue una historia muy dura. Seguramente pudo estar llena de momentos de incertidumbre, de temor, abandono, soledad y tristeza. Y aunque hoy tú creas que todas esas circunstancias no tienen sentido y son objeto de tu olvido, hoy quiero decirte que si Dios te permitió vivir la vida que tienes, es porque en medio de las circunstancias, por difíciles, Él quería mostrar que Él estaba contigo, aunque el mundo te dejara con todo. Dios quería mostrar que tenía un plan de salvación, incluso para ti que te sientes olvidado. Y una de las verdades más maravillosas es que Dios nunca nos abandona porque Él nos escogió. Desde antes de la fundación de la tierra, desde antes que las circunstancias que pensamos que han marcado nuestra vida pasaran, desde antes que nuestras decisiones por equivocadas fueran las que nosotros creemos que nos definen. No, hermano, es Dios quien hoy te ha escogido. Y hoy yo siento que el mundo tiene un gran conflicto y una gran crisis de identidad. Todo el mundo cree que literalmente podemos divagar y podemos cuestionarnos qué somos en Dios. Hermanos, si hay una verdad maravillosa es que tú y yo somos hijos de Dios y no hay un honor más grande que este. Yo no sé por qué hoy tantos cristianos buscan en otros lugares la plenitud de su vida. Todos debemos entender que la plenitud significa vivir en la gracia de Dios, entender que por medio de esa gracia fuimos hechos hijos de Dios. Y ahora tenemos un Padre Celestial que derrama su amor inagotable todos los días. Así que tú, hermana, tu hermano, no están solos. Tu Padre que está en los cielos está contigo. Ese Padre que envió a su Hijo a morir para poderte dar la salvación, y ese Hijo que vino a este mundo para abrir un camino y que tú pudieras experimentarlo y conocerlo por medio del Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Hay personas que les encanta desmarcarse del cristianismo, se avergüenzan de lo que son como cristianos. Viven ocultando su fe en el trabajo, en la universidad. Nadie sabe que son cristianos. Son los cristianos 007, los cristianos espías que se ocultan, que les avergüenza decir que son hijos de Dios. Hoy hay tanta crisis en el pueblo de Dios, en la iglesia, que hasta los pastores sienten vergüenza de llamarse a sí mismos pastores o ministros del evangelio. No, a mí no me diga que soy pastor, soy comunicador. Llámeme por mi profesión. Hay otros que no. A ver, a mí me llama speaker. No, hermano, somos hijos de Dios. Y eso es lo que debe definir nuestra vida.
Y para los que hoy se sienten perdidos, que no saben cuál es su identidad, hermano, quiero que puedas ver a Dios que te está diciendo hoy que desde antes de la fundación de este mundo, desde antes de que tú existieras, Dios ya había pensado en ti. Que Dios tiene un plan para tu vida y hoy te está llamando por medio de esta prédica para que escuches su voz y puedas ver ese plan claro de salvación sobre tu vida. Este pasaje enseña una verdad reveladora y es que nos muestra que la salvación no nació en el corazón del hombre, sino en el corazón de Dios. Hoy en día muchos quieren gobernar sobre sus propias vidas porque piensan que la salvación es gracias a sus obras. Hay personas en el mundo que creen no necesitar a Dios porque creen que con su filantropía de vida pueden merecer la salvación. Hermano, esto es un error. Esto es un error. Y en el momento que dejes de luchar con las preguntas que aunque son profundas y muchas veces no le encuentres una explicación, hoy Dios te está mostrando que la salvación que tanto has buscado, ese momento que tú quieres y sabes que necesitas, porque hay una respuesta que tu corazón hoy está pidiendo a gritos. Por eso sientes ansiedad, por eso sientes depresión, por eso tienes insomnio, por eso, aunque puedas tener dinero, no encuentras tu tranquilidad, hermano. Tú lo que estás necesitando es a Dios, no a un médico, no unas pastillas, un medicamento para la tranquilidad. No, hermano, necesitas a Dios. Y eso nace en el corazón de Dios. Y no sé si tú estás comprendiendo esto, pero muchas veces cuando estamos buscando ayuda queremos encontrar el sentido de la ayuda más genuina, no de esa ayuda que viene por obligación. Dios hoy te está diciendo que Él está para ti. Antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera humanidad, pecado o historia, Dios ya había decidido mostrar su gracia en Cristo Jesús. No sé si lo entiendes. Antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera humanidad, pecado o historia, Dios ya había decidido mostrar su gracia en Cristo Jesús. Así que, hermano, podría hablarte de lo que esto significa en la historia de la humanidad, pero hoy prefiero hablar de lo que significa en tu historia. Antes de que tú nacieras, tuvieras una familia. Antes de que tú pudieras tener esa niñez, esa juventud. Antes de que tú tuvieras esas circunstancias propias de la crianza. Antes de tus logros y de tus fracasos. Antes de muchas cosas que tú crees que han definido tu vida, Dios ya había pensado en ti. Antes del tiempo, antes de que todo iniciara, Dios sabía que tú y yo necesitábamos la salvación en Cristo. La palabra de Dios deja claro que el hombre no busca naturalmente a Dios. El pecado cegó el entendimiento humano y deformó el corazón. Es decir, estamos en esos momentos donde muchas veces vemos a los hombres, por más de que saben que hay necesidad en su corazón, totalmente enceguecidos a causa del pecado. Por eso la salvación es completamente por gracia. Dios no escogió personas perfectas, escogió pecadores para transformarlos por medio de Cristo. Todos necesitamos ser formados y transformados en Dios. Cuando nosotros vemos la salvación de Cristo, encontramos que es un plan que no solamente define nuestra eternidad, sino que también define lo que somos y lo que necesitamos ser para poder encontrarle un sentido a nuestra vida.
No sé si me estás escuchando, pero es muy hermoso poder darnos cuenta que Dios nos ha dado una salvación para tener la seguridad de nuestra eternidad, pero también para responder a las necesidades que nuestro corazón tiene. Hermano, es que es la salvación la puerta de la transformación de tu vida. Sí, hermano, Dios está para perdonarte. Hay personas que no entienden el perdón de Dios. Dios está para perdonarte. Dios quiere que no te definas por tus errores. Hoy Dios quiere perdonarte completamente y quiere darle un sentido y darte una nueva oportunidad para que mientras abraces la salvación puedas transformar tu vida conforme a la gloria de Cristo. El término griego para eligio, ekeglo, significa sacar de entre. Es decir, es una selección deliberada, activa y soberana. Dios no reaccionó, Dios actuó primero. Es decir, Dios nos eligió. Dios, que fue el que te creó a su imagen y semejanza. Ese mismo Dios sabía que íbamos a estar perdidos en nuestros propios deseos y pecados. Y ese Dios que sabía lo que nuestra alma necesitaba, hoy viene y nos muestra que el acto soberano de la salvación vino porque Él quiso y porque Él colocó la mirada sobre personas tan imperfectas. Que el Creador del universo, del cielo y de la tierra haya colocado su mirada sobre personas tan imperfectas como nosotros es un regalo inmensamente grande. Sin embargo, y eso lo vemos en la palabra de Dios, nótese que esta elección tiene un propósito claro, para que fuéramos santos y sin mancha. La predestinación en Pablo no es una declaración de pasividad, es una convocatoria a la santidad. Fuiste escogido no solo para ser salvo, sino para ser transformado. Y es acá donde muchos cristianos se quedan en su proceso. Todos creen que Dios los eligió solo para ser salvos, mas no para ser transformados. No, hermano, cuando nosotros nacemos nuevamente en Cristo Jesús, entendemos que nueva criatura somos. Es decir, nuestro corazón fue formado y transformado para ser a imagen y semejanza de Cristo. Es ahí donde nosotros vemos las cosas con los ojos del Espíritu, cuando no vivimos para la carne. Es ahí cuando la fe que nosotros tenemos y esa expectativa frente a los problemas, circunstancias y nuestra vida natural comienza a cambiar. Y ya no buscamos solamente la satisfacción del alma en términos personales, en términos de logros personales. No, es donde buscamos nuestra plenitud en Cristo. Y entonces nosotros, los hijos de Dios, sabemos que tenemos un propósito eterno y comenzamos a caminar sobre él. Pero para hacerlo, nosotros tenemos que estar seguros de nuestra salvación y por ende, nosotros que somos transformados, vamos a vivir conforme a esa nueva naturaleza que se nos ha dado como hijos de Dios. Pues hermano, tú que tienes al Espíritu Santo en tu corazón, ahora vas a vivir para el Espíritu y no para la carne. Mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 2, 9 al 10. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Todos, absolutamente todos, fuimos hechos por Él y para Él. Sin embargo, nótese que esta elección tiene un propósito claro, para que fuéramos santos y sin manchas, y para que viviéramos en la plenitud de Cristo. Hoy todos, hermano,
los que tenemos a Dios en nuestro corazón, vamos a entender que la plenitud de nuestra vida la encontramos en Dios. Los momentos más felices de nuestra vida van a estar marcados por la presencia constante de Dios. Es lo que más nuestro corazón debe buscar y anhelar. Somos plenos cuando tenemos a Dios. Y ese es el secreto. Y es la mejor forma de predicar a Cristo ahora. Porque hay personas que de pronto pueden ver que aunque nos falte la salud, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y hay personas que no lo entienden. Hermano, es que la plenitud en Cristo hace ver que nuestros problemas terrenales no sean solamente una oportunidad para experimentar el temor y el miedo natural de la vida. No. Los problemas son la oportunidad para experimentar a Dios obrando con su mano fuerte, con su poder en medio de nuestros problemas. La plenitud de Dios es poderle decir a las personas que aunque no tengamos a alguien, mientras Dios esté con nosotros, entonces vamos a estar bien. Que aunque no tengamos todas las riquezas del mundo, nosotros que tenemos a Dios, sabemos que tenemos en Dios todo lo que necesitamos. Y que ese Dios es quien obra como nuestro proveedor y quien nos da todo lo que necesitamos. Por eso, segundo, redención, sabiduría y el misterio revelado. Efesios 1, 7, 10. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y yo quiero que tú puedas darte algo, y es que muchas veces pensamos que la gracia de Dios, que es la salvación, viene como si fuese un regalo sin instrucciones, y no es así. Acá Pablo nos está diciendo que Dios nos va a revelar por medio de su Espíritu Santo, de sus dones y talentos, nos va a revelar su voluntad y cómo hacerla. Pablo agrega algo que con frecuencia pasamos por alto. Esta gracia ha hecho abundar en nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Es decir, Dios nos va a dar sabiduría y discernimiento. ¿Para qué? Para que podamos hacer la voluntad de Dios. Por eso, hermano, hoy quiero que tú puedas ver tu vida y puedas decir, yo sé que yo soy una persona que no solamente soy salvo, sino que también sé que Dios ha puesto en mí sabiduría y discernimiento. Ahora, es la sabiduría de lo alto, no la inteligencia humana. He allí un gran problema y una gran diferencia. La sabiduría de lo alto es esa que nos ayuda a ver nuestra vida con los ojos que Dios quiere que nosotros tengamos para medir y ver las cosas, para hacer las cosas de acuerdo a Él. Es esa sabiduría que nos dice qué le agrada a Dios y cómo podemos hacer lo que a Él le agrada. La inteligencia humana hace lo que es obvio para el humano. Pero la sabiduría y el discernimiento es ese regalo que Dios nos da para que nosotros podamos vivir y perseguir nuestro propósito eterno. Y eso lo hacemos viviendo para Dios, siguiéndolo y teniendo mucho cuidado de saber cómo llevamos nuestro corazón humano a que se parezca más a Dios y no al mundo. La salvación no solo cambia nuestro destino eterno, cambia nuestra manera de ver la realidad. Y es que el creyente genuino recibe una capacidad nueva de entender el mundo, el sufrimiento, el tiempo y el propósito. Es ahí donde nosotros encontramos cristianos maduros, personas que se mantienen aun cuando experimentan el sufrimiento,
Es ahí cuando encontramos al cristiano que sabe esperar los tiempos de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Así que nosotros hoy no solamente por medio de esta prédica estamos entendiendo que Dios nos escogió para darnos salvación, sino que también nos instruye a que nosotros podamos confiar en lo que Él ha formado en nuestras vidas. Él nos ha dado sabiduría y discernimiento. Mira lo que dice 1 Corintios 2, 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que aman. Así que, hermano, esto te lo digo a ti, que muchas veces confundes sueños y expectativas con propósito. Hay personas que incluso toman decisiones como qué carrera estudiar, pensando que muchas veces allí podrán encontrar los sueños y no el propósito. Error. Todo lo que hagamos, ojalá lo hagamos con nuestra mira de alcanzar nuestro propósito eterno. Nosotros fuimos llamados con un propósito, hermano. Tú lo fuiste. Fuiste escogido, fuiste apartado, fuiste hecho una nación santa. ¿Para qué? Para que tú pudieras hacer las obras que Dios tiene predestinadas para ti y que ya nos las reveló a través de su palabra. Te pregunto, ¿todo lo que haces lo haces para Dios? ¿Tu trabajo, tus estudios, tus relaciones personales? ¿Todo le encuentras un propósito en Dios? ¿Las vives santas? ¿Tienes un matrimonio santo? ¿Enseñas la palabra a tus hijos? ¿Predicas en tu trabajo? ¿Has colocado los dones, talentos y hasta conocimientos que Dios te ha dado en muchos aspectos de tu vida para servir al reino de los cielos? ¿O todo el tiempo estás en un modo un modo egoísta, donde pensamos solamente en nosotros? Así que cuando tú hagas esto, es donde vas a poder experimentar esa sabiduría. Y hoy te digo una cosa, hermano. Cuando nosotros los cristianos pasamos por sufrimiento, Dios nos está preparando, porque aunque tú no lo creas, es allí donde tú vas a aprender a hablar lo que debes hablar para predicar a Cristo con otros que están pasando por ese mismo momento que tú pasaste. Un enfermo necesita las palabras de alguien que recibió la sanidad en Cristo. Y muchas veces solemos ver los problemas sin propósito, sin un para qué y solamente con un por qué. Hermano, confía en Dios, que Él te escogió para salvarte, pero también te dio todo para que pudieras vivir una vida en Cristo en victoria. Tercero, el peligro de ganar el mundo y perder el alma. Efesios 1:13. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Y es que muchas veces vemos a Pablo enseñar de una forma excelente la Trinidad en Dios. Pero en este versículo en especial, él habla del Espíritu Santo como esa garantía, como ese sello. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que no solamente Dios ha colocado sabiduría y discernimiento, sino que ha colocado su fiel compañía no cerca de nosotros, sino en nosotros mismos por medio del Espíritu Santo. Uno de los errores más peligrosos en la historia de la teología cristiana ha sido usar la sabiduría de Dios como excusa para la indiferencia humana. Es decir, si Dios ya me escogió, pues yo no debo hacer nada. ¿Para qué?
No, yo no lo hago. Error, hermano. El hecho de que Dios te haya escogido porque fue una decisión soberana, en lugar de llevarte a vivir en la indiferencia, debería llevarte a vivir en la gratitud. Pablo nos confronta con una realidad incuestionable. El versículo 13 dice que ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados. Y acá es donde me encanta llevarlos. Esto es muy importante en esta prédica. ¿Lo notaste? Hay un proceso que involucra al ser humano. Escuchar, creer y luego recibir el sello del Espíritu Santo. Hay un proceso. Lo que estás haciendo ahorita es parte del proceso. Y cuando vemos la historia de todos nosotros, podemos ver que nuestra vida estuvo marcada por un proceso continuo donde Dios nos invitaba a que hiciéramos esto, a que nosotros pudiéramos escuchar para creer y luego recibir el regalo de la salvación y allí el sello de su Espíritu Santo. Pero te pregunto a ti, ¿te has quedado en esa parte del proceso? ¿Eres de los que escuchas? Porque indudablemente en las iglesias son muchos los oidores y pocos los hacedores. La predestinación no ocurre al margen de la fe, ocurre a través de ella. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana no son polos opuestos. Son las dos verdades que sostienen el evangelio. Es decir, Dios por medio de su palabra, Dios nos muestra su plan de salvación. Lo podemos escuchar, pero somos nosotros quienes al final decidimos si creemos y vivimos en la fe de ese Jesús que abrió el camino a la salvación. Mira lo que dice Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que, hermanos, nosotros tenemos que ver que incluso el Señor Jesús, cumpliendo su plan de redención, invitaba a que todos pudieran arrepentirse como ese primer acto de una fe genuina en Él. Como ese primer acto de decirle: creo en ti. El Señor Jesús sabía que lo que atormentaba a los hombres, más allá de sus necesidades físicas, quienes reclamaban y pedían un milagro, Dios veía que había algo más importante en su vida y en su corazón, y era lo que estaba pasando en relación a Dios. Y es que el pecado nos separa naturalmente de Dios. Así que cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos a Dios y lo aceptamos como nuestro Salvador, reconocemos que por encima de nuestras circunstancias necesitamos a Dios. Y este punto se llama el peligro de ganar el mundo y perder el alma. Porque tal vez hoy todos están en la carrera de ganar el mundo. Y todos estamos tentados a creer que nuestro único fin en esta vida es estar cómodos y no sufrir. Son las personas que todo el tiempo quieren buscar el éxito a través de los hombres, las riquezas y demás. Pero ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu plan eterno? En la Biblia encontramos un hombre muy importante que conocía a Dios. Y fue un hombre que experimentó en el mundo todo lo que los hombres humanamente desean y buscan. Fue un hombre que en medio de su sabiduría olvidó a Dios. Y hoy lo traje en esta parte de la prédica porque yo quería que tú pudieras ver que si al hombre más sabio de todos les pasó, y así nosotros lo reconocemos, y así reconocían a Salomón como el hombre más sabio, ¿cuánto más nosotros del peligro de conocer a Dios y olvidarnos de Él? Salomón tuvo riquezas, poder, sabiduría y fama.
Aún así, cuando apartó su corazón de Dios, descubrió que el vacío espiritual no puede llenarse con logros humanos. Esta generación, nosotros, necesita entender que el problema más grande del hombre no es financiero, emocional o social, es espiritual. Mira cómo en palabras del mismo Salomón lo podemos ver. Primera de Reyes 11, versículos 7 al 10. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y así, hermano, acá tenemos el cuadro perfecto de un hombre que podía sentirse como el hombre más sabio. Y esto es la invitación a que de pronto tú que te conectas un miércoles en la noche, que llevas años en el cristianismo, hermano, que nuestra arrogancia, nuestro orgullo no sea quienes dominen nuestro pensamiento, porque eso endurece el corazón. Por el contrario, que seamos humildes para recibir la palabra de Dios. Que si esta palabra te sirve para reconocer que tú no eres quien gobierna sobre tu vida, sino Dios, que hoy tú puedas decir: Señor, genuinamente y con mucha humildad, acá estoy, Señor, porque te necesito y confío en tus planes, porque así como tú me escogiste desde antes para darme la salvación, creo que hoy estoy acá en medio de mi vida persiguiendo un propósito y quiero seguirte a ti y no a mí. Este hombre tuvo una relación con Dios y Dios le había mostrado lo que él tenía que hacer, pero él prefirió darle la espalda y confiar más en su propia capacidad y en su propio corazón. Y termino con este versículo, Mateo 16, 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Así que, hermano, en este tiempo de exposición de la palabra, hemos visto cómo nosotros hemos alimentado la falsa idea de que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos, de que son nuestros esfuerzos, que son nuestras decisiones las que marcan nuestra vida. Y no, hermano, quien define quién eres es Dios. Y lo hizo mucho antes de la fundación de este mundo. Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Y fue un regalo, no porque fuéramos muy buenos y nosotros mereciéramos tanto amor y tanta misericordia. Dios nos dio su salvación porque lo necesitábamos, porque estábamos perdidos y porque nosotros, en medio de esa situación continua de incertidumbre por estar perdidos, íbamos irremisiblemente a morir. Así que hoy yo quiero que tú puedas tener un momento con Dios, puedas tener un momento de reflexión y tú puedas decirle al Señor: Dios, hoy yo quiero ver mi vida con los ojos de Cristo. Hoy quiero entregarte a ti este momento donde puedo ver tu soberanía. Yo soy un hijo tuyo, quiero ser un hijo tuyo. Para ti que me estás viendo por primera vez y de repente has pensado que nadie ha visto en ti esa historia, Dios sí la ha visto. Para ti, mujer, que sientes que tus lágrimas no son importantes, que todos son indiferentes a ellas, Dios no lo es. Hoy Dios se presenta a tu vida como el Dios de tu salvación. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que acá tu historia no termina. La salvación en Cristo no es solamente el final glorioso que todos sabemos que tenemos a través de ella. Es el inicio de una historia con propósito. Cuando nosotros aceptamos la salvación de Dios, entonces entendemos que hay un plan de redención que fue hecho para que fuéramos salvos y para que pudiéramos vivir como hijos de Dios siguiendo un propósito eterno. Hoy quiero que tú puedas convencerte de tu llamado. Y tu llamado no lo va a marcar quién eres tú en el mundo. A ti en el mundo te podrán llamar abogado, médico,
ingeniero. O tal vez te podrán llamar que eres una persona que se dedica a los quehaceres de la casa. O tal vez podrás ser una persona que se dedica al comercio informal, yo qué sé. Pero Dios no te ve ni te define como los hombres lo hacen. Dios está mirando lo que no mira el hombre. Dios mira tu corazón. Y mirando tu corazón, hoy Dios quiere decirte que Él quiere que tú seas hijo o hija de Dios. Que si has experimentado el abandono, hoy puedas ver en los brazos del Padre tu lugar seguro. Por eso, hoy, en medio de esta prédica, quiero decirte que todo tiene sentido cuando lleves a Dios a tu vida y a tu corazón, para que puedas ver que hasta esos momentos de dolor y sufrimiento fueron la oportunidad para que Dios hiciera grandes obras y te mostrara su poder y su compañía. Así que hoy voy a orar justamente por esto, para que tu vida hoy encuentre sentido en Cristo Jesús, quien nos llamó desde los cielos y antes de la fundación de este mundo. Señor Jesús, hoy te doy gracias por la oportunidad que me das de predicar este mensaje. Te pido por la iglesia. Te pido para que tu Señor puedas hoy mostrarle, Señor, tu amor inagotable. Señor, oro para que nada nos separe de ese amor, ninguna cosa creada. Señor, que todos tengamos la fe que por encima de las circunstancias sigues estando tú. Que nosotros hoy, Señor, reconocemos que tú eres el Dios de nuestra vida, el Señor de señores y el Rey de reyes. Hoy te pido, Señor, que tú puedas mostrarle a todos los que están buscando una respuesta que la van a encontrar solamente en ti. Señor, dale nuevas fuerzas a los que hoy se sienten cansados. Dale, Señor, el regalo de la salud a todos aquellos que se sienten enfermos. Pero que por encima de las cosas físicas y materiales, tú puedas mostrar que tu obra es espiritual y por eso primero vas a entrar a nuestra vida y a nuestros corazones para transformarlos y para hacerlos, Señor, conforme a tu corazón. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, para que todos los que hoy se conectaron puedan recibir esta palabra como un regalo, Señor, para que ellos puedan ver que tú les amas, que tú no los dejas, que tú hoy los animas a seguirte. Señor, nosotros te amamos, no porque nosotros hayamos tomado la decisión de amarte primero, sino porque tú nos amaste, porque tú dejaste, Señor, las 99 ovejitas y fuiste tras nosotros. Hoy, Señor, estamos en tu redil y te agradecemos. Te vemos como el pastor de nuestras vidas, te decimos que te necesitamos, pero por encima de todo te decimos que te amamos y que estamos agradecidos por lo que tú ya hiciste y por lo que harás en nuestra vida. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amada iglesia, el tiempo ha pasado y para mí siempre será un privilegio estar acá, predicar las buenas nuevas de salvación y decirte con toda la fe y la contundencia que Dios está contigo y que si Dios está contigo, entonces no necesitarás más nada para poder iniciar esta decisión que acabas de tomar de seguirle y ver cómo Dios te da el sentido, la respuesta y la victoria que tanto has buscado. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.